Un gusto estar acá, las disculpas del caso, pero siempre considero que es más fácil estacionar en esta zona de lo que es. Estuve dando vueltas y vueltas, pero le agradezco. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, agradecerle a Carolina la invitación. El libro de Carolina me parece que, además de ser un aporte concreto, sustantivo, a los debates que se vienen dando en torno al tema de educación, y al compilar un conjunto de notas y de entrevistas que ella misma generó o que ella realizó en un lapso de tiempo relativamente amplio, también permiten, si uno lee entre líneas y ordena más o menos los textos, ver cómo estas discusiones fueron de una u otra forma madurando. Fueron delineándose posiciones diferentes, algunos consensos, algunos acuerdos, algunas discrepancias, pero constituye, cuando uno lee, yo empecé a leer el libro pensando en que no lo iba a leer entero, pero iba a leer diferentes partes, etc. Y terminé leyéndolo prácticamente en su totalidad. Porque lo que uno ve es, para quien viene de la sociología, y de la sociología política en algunos casos, lo que uno ve es cómo se fue construyendo lo que Kingdon llama la construcción de agenda. Es decir, cuando un tema empieza a problematizarse y se empieza a entender que es un problema, que no es meramente un tema, cuando ese problema adquiere un estatus en la agenda, en donde un conjunto de actores empiezan a participar y a incorporarse a dicho debate, cuando empiezan a aparecer relatos sobre la causalidad, sobre las razones de ese problema, relatos muchas veces contrapuestos, pero relatos, cómo se producen luego la síntesis o las diferentes versiones que empiezan a primar, y cómo empiezan a aparecer, que acá estamos recién en la mitad de lo que es la agenda de construcción de políticas públicas, cómo empiezan a aparecer luego aspectos propositivos, ya más integrales, procurando, bueno, generar alternativas a los problemas que se entiende y a la causalidad que se entiende que está detrás de los problemas. Falta luego de eso que esto dé los pasos siguientes a los espacios de toma de decisión, y que luego de los espacios de toma de decisión efectivamente se tome una decisión y luego se implemente. El libro de Carolina, por lo tanto, de alguna manera nos cuenta la historia hasta la mitad. La otra mitad la vamos a tener que escribir entre todos los uruguayos, y constituye el desafío de plantearnos qué rumbos queremos darle a la educación, reconociendo que la misma enfrenta problemas que no son problemas ni de instrumentos menores ni de herramientas acotadas, sino de concepción más general del sistema. Y diferentes actores pueden tener diferentes posturas acerca de cuáles son los problemas de fondo del sistema. Pero creo que básicamente casi todos consideran que hoy no estamos enfrentando un problema ni cosmético ni de instrumentos marginales, ni incluso de algunas herramientas, sino de paradigma o de concepción. Lo segundo, además de ser un aporte en este sentido concreto, para pensar la construcción de políticas públicas y en particular el tema de educación, lo segundo es que Carolina combina en lo que ella trae sobre la mesa y pone más allá del titular, combina sus propias reflexiones con las entrevistas en profundidad que realiza a diferentes actores, sumado en algunos artículos de su propia pluma, digamos, de sus propias reflexiones, datos, evidencia que toma de otros estudios y los incorpora dentro de sus análisis. Esto para mí constituye lo que en verdad se debe llamar periodismo de investigación. Confundimos muchas veces el periodismo de investigación con el periodismo de escándalo, en donde la idea es ir y fijarse a ver qué pasó espantoso acá o allá o allá. El periodismo de investigación de verdad es el que construye, sobre la base de un conocimiento general, de un conjunto de competencias y habilidades que son las propias del periodista, que las va desarrollando en la formación y en el hacer, y de un conjunto de saberes específicos sobre una temática particular, en donde uno aprende porque lee literatura comparada, porque entrevista a diferentes actores, porque aprende a leer datos, porque mira esos datos, porque conversa con los actores del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en ese sentido estamos frente a un producto que no es común en Uruguay, que es de periodismo de investigación y que en verdad recoge
una práctica que Carolina ha tenido hace mucho tiempo. Yo la conozco hace no tanto, pero en diferentes momentos nos hemos encontrado por razones laborales. Ella como entrevistadora, yo respondiendo a veces por razones laborales de mi trabajo en el Fondo de Población de Naciones Unidas en temas demográficos, a veces por mis propuestas en materia educativa, etc. Pero lo que uno ve es esa cuidadosa construcción que es de periodismo de investigación y que tiene un tercer elemento, que este es un poco más subjetivo y si se quiere propio de los encuentros que yo tuve con Carolina, que es su calidad como entrevistador. El entrevistador, en verdad, eso me lo enseñó Fernando Randonea hace mucho tiempo, tiene que preguntar poco y escuchar mucho. ¿Sí? Y Carolina sabe hacer eso, sin dejar de hacer una cosa, y es apretar las tuercas cuando encuentra que en la argumentación del entrevistado no hay suficientes elementos, no hay razonamientos completos o no hay suficientes evidencias. Un periodista en serio lo que hace es eso, no hace sensacionalismo, no habla por el entrevistado, pero sabe plantearle al entrevistado porque esa persona que está entrevistando sabe lo que está preguntando. ¿Dónde están las tuercas flojas? ¿Dónde están los problemas en el razonamiento? ¿Dónde están los problemas en el argumento? Y esto lo digo porque lo sufrí en carne propia. Bien, me parece que el libro, por lo tanto, es una lectura para todo aquel que quiera saber cómo se vienen dando los debates y las posturas y posiciones en educación. Es una lectura interesante para todos aquellos que quieren aprender de lo que se dice hoy sobre educación, de los datos que hay hoy sobre educación, de lo que los técnicos, los actores del sistema, los docentes, los directores, los directivos de la ANEP plantean sobre educación. Y me parece que al leerlo uno va viendo algunos elementos sobre los que me voy a detener ahora, que son un poco más lo que Carolina nos pidió que hiciéramos, que es algunas reflexiones sobre dónde estamos parados y para dónde podemos avanzar como país en materia educativa. Ahora lo aprendí de nuevo. El primer elemento que hay que tener en cuenta es que Uruguay fue un país, yo creo, pujante cuando miró al mundo. Allá por los años 50, Daniel Corvo es historiador, puede corregir. Daniel Corvo fue director del liceo y profesor de historia. Jovencito viejo. Allá por los años 50, 60, empezó una cierta lógica un poco más ombliguista. Como en Uruguay no hay, nos mirábamos el ombligo, etc. Si uno mira los años 10, 20, 30, el país miraba al mundo. ¿Sí? No porque quería copiarle al mundo, sino porque quería ser parte de ese mundo, ¿sí? Y es sumarse a la aventura civilizatoria que implica estar en ese mundo. Si uno se fija en las reflexiones que en los años finales de los años 50 e inicios de los años 60, los docentes uruguayos estaban teniendo sobre las reformas educativas necesarias, basta hablar de Castro, del maestro Castro, pero se puede hablar de muchas otras cosas, de lo que hizo en su momento el maestro Soler con la Escuela de la Mina, o de lo que se hacía con las escuelas de práctica, eran absolutamente revolucionarios. ¿Sí? Estábamos pensando en la posibilidad de cambio y en la necesidad de cambio, porque entendíamos que había un modelo que se venía agotando si queríamos avanzar hacia una educación inclusiva y de excelencia que incorporara no solo la primaria, sino el ciclo medio de enseñanza. ¿Sí? Esos bloqueos ya se identifican en los años 50 y 60. Con la dictadura se cierra cierta discusión y yo creo que, como le pasó a catalanes y a vascos con el franquismo, hay una actitud defensiva básica y necesaria del cuerpo docente frente a lo que eran procedimientos y mecanismos que pretendían bastardear los elementos fundamentales que habían sido hasta ese momento elementos sumamente positivos de la educación. Salimos a democracia y los planteos de los problemas educativos que estábamos enfrentando vuelven a estar presentes. Y hay intentos de reforma. Uno de ellos, muy criticado desde el ámbito sindical y desde parte de la izquierda, el proyecto de reforma de Germán Raff. Que podemos detenernos en diferentes críticas que puede tenerlo. Lo que no podemos seguir diciendo es que era un proyecto neoliberal.
se cae de más duro que no lo haga. Entonces, primero, porque extiende la escuela de tiempo completo desde lo público. Segundo, porque extiende a 4 y a 5 años desde lo público. Tercero, porque el modelo de Arias al que va está inspirado más en Cuba y en un modelo contenidista y enciclopedista que en un modelo de competencia. Entonces, decirle neoliberal a esa reforma es una barbaridad por donde uno lo mire, ¿sí? Pero no usemos términos para lo que no es. Eso no quiere decir que no se pueda criticar la reforma de Germán Rama, se la puede criticar, pero no tiene nada de neoliberal. No tuvo nada, ni tiene nada de neoliberal. Ese es un primer elemento que hay que tener claro. El segundo elemento que me parece importante es que esa reforma, a mi juicio, no prende porque se hace efectivamente de espaldas al cuerpo docente, ¿sí? No tiene que ser neoliberal para ser equivocada. Son dos temas diferentes, ¿sí? Y tercero, esa reforma se hace agrupando áreas en lógica contenidista y enciclopédica. Mi padre le responde a Germán Rama cuando él le pasa el programa de ciencias sociales: es fantástico si vos pudieras dar todas las clases, ¿sí? Porque la lógica sigue siendo una lógica enciclopédica y contenidista, ¿sí? Entonces vamos al problema que yo creo que no es un problema del siglo XIX, yo creo que la educación en Uruguay no está en el siglo XIX, pero que es un problema estructural. 2 minutos. Que es un problema estructural del sistema actual. Yo creo que un montón de docentes hoy en el aula hacen esfuerzos y adaptaciones denodadas de lo que es un modelo equivocado, ¿sí? Yo hoy miré, antes de venir acá, 3 programas de física. Justo estoy con un profesor de un programa de física de Uruguay, de primero y segundo año de liceo, que conjuga física y química, ¿verdad? Hoy. Un programa de física de Inglaterra, para lo que sería séptimo y octavo, ¿sí? Y un programa de física de, creo que Gales, Australia, no me acuerdo. Uno mira la introducción a los 3 programas y son similares. Son similares. La idea es un conjunto de capacidades, habilidades, naturalizar el tema de la ciencia, entenderlo, incorporarlo. Uno empieza a mirar los temas que se dan y ya empieza a haber diferencias, ¿sí? El modelo de los otros países es un modelo que parte mucho menos de los contenidos y de las definiciones conceptuales fundamentales de la física, fórmulas, etcétera, etcétera, y mucho más de plantearle a los chiquilines un conjunto de problemas y dejarlos hablar, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué pasa con eso? Yo sé que hay docentes en Uruguay que hacen eso. Yo he discutido con docentes, he charlado con docentes, tengo a mis chiquilines en secundaria, conozco en la práctica del aula los esfuerzos que se están haciendo. Pero el modelo curricular que nosotros tenemos actual, de las diferentes asignaturas, tiende a ser autocontenido y tiende a evaluar, y yo ahí discrepo, porque eso sí lo vi, y las pruebas, y los exámenes, tiende a evaluar demasiado contenidos y poco habilidades o conocimiento en movimiento. Por último, no es enseñar para el mercado pretender que todos los chiquilines aprendan habilidades y competencias. Competencia no es de competir, competencia es de saber hacer, es de saber poner el conocimiento en movimiento, ¿sí? No tiene nada que ver con competir para el mercado. Después algunos irán a la universidad, otros irán al mercado laboral, otros irán a la tecnicatura. Ahora, lo que sí tengo claro es que la construcción de una ciudadanía, ¿sí?, emancipadora, crítica, que es capaz de discernir en este mundo de hoy los valores que queremos inculcarles de otros valores que nos parecen que efectivamente son alienantes, son anomizantes, etc., se logra si tenemos a los chiquilines en el aula. Es un problema antecedente. Si no los tenemos, si el 30% los perdimos antes de tercero, entonces no podemos hacerlos ciudadanos. Y si el 30% restante lo perdimos antes de sexto, tampoco los podemos hacer ciudadanos. Ahora, podemos pensar, es un problema de las condiciones sociales, ¿sí? Cierro con esto. Ese problema de las condiciones sociales está presente, incide, un sociólogo nunca lo va a negar, pero nuestra evidencia en América Latina, comparado con América Latina, muestra que nuestro sistema además expulsa, ¿sí?, expulsa más allá de las condiciones sociales, ¿sí?, porque es un sistema pensado como un filtro para las élites, sigue siéndolo, ¿sí? Entonces, el argumento no es un argumento de los docentes no quieren hacer esto, no quieren hacer aquello. El argumento es, con todos los docentes que hoy están presentes, pensemos en un cambio, que es un cambio sustantivo en la forma en que desarrollamos los aprendizajes, evaluamos los aprendizajes y pensamos en cómo combinamos la materia prima que el docente tiene, que es su asignatura, en pos de algo que no es la asignatura per se,
sino que son esas capacidades y habilidades de los chiquilines que queremos que lo otro. Muchas gracias.